Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre cálculo diferencial en el que abordaremos conceptos clave como la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, derivadas sucesivas, análisis gráficos de funciones y sus aplicaciones en la administración. El contenido que tenemos es derivadas de funciones exponenciales logarítmicas, derivadas sucesivas, análisis de la gráfica de una función, y dentro de este tema veremos puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión, intervalos de monotonía, concavidad y construcción de la gráfica. También veremos aplicaciones administrativas, su optimización de costos, ingresos y utilidad. Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales crecen rápidamente y se modelan como f de x igual a la x. Si la base es el número e, tenemos que f de x es igual a e a la x. En contextos administrativos, este tipo de funciones modelan fenómenos de crecimiento continuo como la inflación o el crecimiento poblacional. Las funciones logarítmicas, por otro lado, son la inversa de las exponenciales. La función logarítmica natural más común es f de x igual al logaritmo natural de x y se utiliza para modelar procesos de desaceleración, por ejemplo, la disminución de productividad o la ley de rendimientos decrecientes. Derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas son derivadas de derivadas. Se usan para analizar más a fondo el comportamiento de una función. La primera derivada nos indica si la función crece o decrece. La segunda derivada nos dice si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x cuarta, nos da como resultado f' de x igual a 4x cúbica, que es la velocidad de cambio. La segunda derivada de f con respecto a x nos da 12x al cuadrado, que es la aceleración siempre positiva, con cavidad hacia arriba, en todo su dominio. Esto es útil en la economía para analizar aceleraciones de crecimiento o cambios de tendencia. Continuamos con el análisis de la gráfica de una función. Como primer punto tenemos puntos máximos y mínimos. Como segundo, puntos de inflexión. Tercero, intervalos de monotonía. Cuarto, concavidad. Y quinto, construcción de la gráfica.
Puntos máximos y mínimos. Se encuentran cuando la primer derivada f' de x es igual a 0. Para saber si un máximo o un mínimo, usamos la segunda derivada. Si la segunda derivada de f con respecto a x es mayor a 0, esto es un mínimo. Y si la segunda derivada de f con respecto a x es menor que 0, esto nos dice que es un máximo. Por ejemplo, si f de x es igual menos x al cuadrado más 4x, esto nos dice que f' de x es igual a menos 2x más 4 igual a 0, cuando x es igual a 0, a 2. Y cuando la segunda derivada de f con respecto a x es igual a menos 2. Es menor a 0, significa que es un máximo. Puntos de inflexión. Ocurren cuando la segunda derivada de f con respecto a x es igual a 0 y cambia de signo. Indican donde la curva cambia de cóncava a convexa o viceversa. Ejemplo: cambio de tendencia en una curva de costos en la administración. Intervalos de monotonía. Analizamos el signo de f' de x. Si f' de x es mayor a 0, la función es creciente. Si f' de x es menor a 0, la función es decreciente. Todo se determina por el signo de f' de x. Y un ejemplo que podemos hacernos la pregunta: ¿en qué intervalo aumenta el ingreso? Concavidad. Se refiere a la forma en que una curva se pliega, ya sea hacia arriba, cóncava hacia arriba, o hacia abajo, cóncava hacia abajo. Se determina analizando el signo de la segunda derivada de una función. Una segunda derivada positiva indica concavidad hacia arriba y una segunda derivada negativa indica concavidad hacia abajo. Esta se determina por el signo de la segunda derivada de f con respecto a x. Si la segunda derivada de f con respecto a x es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de f con respecto a x es menor a 0, es cóncava hacia abajo.
Construcción de la gráfica. Bosquejo. Se construye utilizando información obtenida del análisis de la función, como sus puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad y puntos de inflexión. Aquí vemos de manera detallada los pasos para la construcción de la gráfica del bosquejo. En número 1, la intersección con los ejes. El 2, análisis de la primera derivada. Análisis de la segunda derivada. Asíntotas. Comportamiento extremo. Puntos adicionales. Hasta esbozar la gráfica. Y a continuación lo veremos con un ejemplo. Como ejemplo tenemos para bosquejar la gráfica f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrada más 2. Aquí la gráfica de la derivada es una parábola que abre hacia arriba con vértice en 1, menos 3 y cruza el eje x en x igual a 0 y x igual a 2. Aplicaciones administrativas. En la administración, el cálculo diferencial se aplica principalmente para optimizar recursos, maximizar beneficios y minimizar costos a través del análisis de funciones que representan ingresos, costos y utilidades. Permite encontrar puntos críticos máximos y mínimos de estas funciones, lo que ayuda a tomar decisiones informadas en la gestión empresarial. Optimización de costos, ingresos y utilidad. Dada una función de costos Cx, ingresos Ix o utilidad Ux, queremos encontrar el valor de X que minimiza o maximiza estas funciones. Los pasos. Número 1. Derivar la función de utilidad. Número 2. Igualar a 0 y resolver. Número 3. Analizar si es máximo o mínimo con la segunda derivada. Ejemplo. U de x igual a 100x menos x al cuadrado menos 100. El máximo en x es igual a 50. Las herramientas del cálculo diferencial nos permiten entender y representar funciones de manera clara, analizar sus comportamientos y aplicar estos conocimientos para tomar mejores decisiones administrativas. Gracias por ver. Hasta pronto.